Hoy vamos a hablar acerca de la casa del pan. Esta mañana les preguntaba a algunos adolescentes qué significa Belén. Nosotros nos congregamos acá, el nombre de la iglesia es Iglesia del Nazareno Belén. ¿Y saben qué significa Belén? Casa del pan, exacto, casa de pan significa Iglesia del Nazareno. Bueno, la palabra Belén. Belén en la Biblia es un lugar especial a lo largo de la historia bíblica. En Belén es donde van a ser uno de los reyes principales de toda la nación de Israel. David es de la casa en Belén. Vive, bueno, él es ungido el rey justamente en Belén. Y años después, muchos años después, Jesús también va a nacer en Belén, en Casa del Pan. Nosotros tenemos acá una fundación que justamente le hemos puesto su nombre. Yo recuerdo una noche que estábamos reunidos aquí en esta oficina de aquí abajo, no en la de acá, sino ahí en una aula. Estábamos ahí los hermanos que hoy por hoy son parte del directorio y algún liderazgo más de la iglesia. Y decíamos, ¿qué se va a llamar la fundación? Y había varios nombres, ¿no? Fundación Misericordia, y nos hemos dado lluvia de ideas. Y luego estábamos buscando en la Biblia y hemos dicho, Belén, ¿por qué no se llama Fundación Belén? No, ya hay Belén. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos fundación porque en castellano es Casa del Pan. Y acá en Belén, algunos dicen, ¿y ustedes tienen pan o venden pan? Y no vendemos todavía pan, ¿verdad? Algún día espero que vendamos pan como fundación y podamos dar pan a mucha gente. Pero sí, de alguna manera si no damos pan, pero por lo menos es un anhelo que la fundación pueda ayudar a mucha gente necesitada. Tenemos esa fundación. Pero acá, en la congregación donde estamos, venimos a recibir pan, venimos a recibir palabras de vida. Y hoy vamos a meditar justamente de eso en el libro de Juan, capítulo 6. Encontramos uno de los milagros del Señor muy impactantes a lo largo de la historia, que es la alimentación de 6,000 personas. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 1 se encuentra aquí la alimentación de los 5,000. Dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar en Galilea, en Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, y no solo hacía señales con los enfermos, hacía muchas cosas el Señor. Su palabra era con mucha sabiduría. Y dice la palabra de Dios: entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, de la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos, vio que había venido gran multitud, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Una característica importante del ministerio de Jesús, mis hermanos, y creo que debería ser de todo cristiano, es la compasión y misericordia con la gente. Jesús veía a la multitud y veía a la gente y siempre las veía con mucha compasión. Vio a ese grupo de 10 leprosos a lo lejos, y los leprosos en ese entonces era gente discriminada, gente que no tenía quién podía hablar con ellos o quién les iba a ayudar. Y Jesús los ve con mucha misericordia y le dice, vayan, sean sanos. Y dice que en el camino llegaron a ser sanos. Uno de ellos regresó y le dijo, gracias, Señor. Y Jesús siempre tuvo misericordia con enfermos, endemoniados, leprosos, prostitutas, pecadores, fariseos, cobradores de impuestos, gente que para ese entonces era detestable. Jesús siempre tenía misericordia. Veía a la multitud y dijo, y tuvo misericordia, porque las veía, incluso en un paralelo dice, porque las veía como ovejas sin pastor. ¿Cómo ves tú a la multitud? ¿Tienes ese conmover cristiano que cuando ves, quién sabe, en la entrada ahí de la universitaria de la UPA, muchos jóvenes bailando y poniendo todo el entusiasmo juvenil que les caracteriza? Tu misericordia es, estos se van a ir al infierno, pecadores, cómo se van a ir, idólatras que ahí desperdician, bebedores, malditos, el Señor los va a castigar. Que hay algunos cristianos que piensan de esa manera, lamentablemente. O eres de aquellos que tienen, así como Jesús, un corazón de misericordia y dice, no, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo puedo hablarles de la palabra de Dios sin necesidad de caer porque algunos igual intentan hacer ayuda, entre comillas, y van a las entradas, van a las discotecas y agarran su Biblia y dicen, dice la palabra, por cuanto ustedes son pecadores irán directamente al infierno, dícese, y les agarran de bibliazos en la calle y les agarran bibliazos en plena entrada universitaria. No sé si sea la manera adecuada de acercarse a aquellos que realmente están cegados y sin hambre de la palabra de Dios, porque hoy vamos a hablar justamente de eso.
de si realmente tú vienes a la casa del pan a recibir pan de vida, palabra de Dios, o si tú vienes simplemente porque quieres un beneficio además, solamente porque tal vez tienes algún tipo de interés en un milagro del Señor, interés que el Señor te ayude en esto, que prospere tu negocio, que ayude a tus hijos, que eduque a tu esposo, que eduque a tu esposa, no sé cuál será tu interés, pero un verdadero interés de un cristiano que realmente ya ha probado el pan de vida es algo diferente. Y dice ahí, el Señor le dice a Felipe, que Felipe es uno de los discípulos del Señor, dice, oye, ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y la lógica de toda persona, dice Felipe, pero esto decía para probar de por qué él sabía lo que iba a hacer, dice el Señor. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias al Señor, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos en todos los que estaban recostados. Asimismo tomó los peces, cuanto requerían, y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Es un milagro bien sorprendente esto, fuera de la lógica. Miren, aquí estamos alrededor de unas 80 personas más o menos. Alimentar a 80 con 5 panes y unos cuantos peces, creo que se puede hacer. Nos va a tocar un pedacito, una migaja por lo menos, pero vamos a comer. Y en nuestra lógica humana decir, pero alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces escapa de cualquier lógica posible. Necesariamente, alguna vez leía un artículo que decía, Jesús no multiplicó los panes, simplemente motivó la solidaridad de la gente, porque así como vino un niño con 5 panes, la demás gente también trajo sus panes y hubo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice literalmente que el Señor los invitó a que recuesten todos sus cabezas y agradezcan ahí al Señor. Y de la nada hubo una multiplicación de panes, de donde sacaban el pan y seguía viendo, y seguía viendo, y seguía viendo, y seguía viendo, y seguían habiendo, y no se acababa el pan. Y este milagro de multiplicación de pan es similar al milagro que en algún instante hubo en el Antiguo Testamento, donde el Señor multiplicó aceite, donde multiplicó harina, donde el aceite no menguaba o no se acababa, ni la harina escaseaba en una casa de una viuda. Y Jesús también hizo lo mismo, porque era el Señor. El detalle es que la gente se emocionó mucho porque dijo, wow, pan infinito, este realmente es el profeta. Dijo, la gente se emocionó grande, dijo, wow, este es el Señor que viene, este es el profeta. Se alegró mucho. ¿Por qué? Porque ellos realmente estaban viendo un tiempo de escasez terrible. Recuerden, algún momento les decía, ellos estaban bajo el imperio romano, y Roma les sacaba impuestos de todo lo posible, y no había pan, había mucha escasez. Y además, pónganse en contexto, era tanta la necesidad de la gente que decía, miren, si voy a trabajar, y esto ocurría con los pescadores, si voy a trabajar, voy a retornar a la playa, y ya va a estar un romano con un cobrador de impuestos exigiéndome que yo pague mis impuestos. ¿Para qué trabajar? Prefiero seguir a este maestro que nos está prometiendo vida eterna y muchas cosas, hace señales, porque es mucha gente. O sea, miren, le está siguiendo y cualquiera diría, pero pastor, si falta pan, ¿por qué no van a trabajar? Pero no, ellos estaban tan abandonados en su necesidad que dijeron, ya no tenemos más esperanza. Seguiremos a este Señor a ver qué dice, qué nos promete. Y cuando ellos probaron el pan, comieron los peces, y yo creo que como al clásico estilo del Señor, han probado el mejor pan de su historia. Han probado esta semana pasada tantahuabas o pancitos de Todos Santos. Hay quienes hacen buen pan, ¿verdad? O sea, uno dice, ucha, qué rico pan, ¿quién ha hecho esta hermana? Dame un poquito más de tu pan, le sale bien suavecito, todavía no ha endurado. Algunos de los panes sigue ahí, oye, bien, ¿quién ha hecho este pan? Es rico. O esta mazaqueta que, oh, el mejor pan. Seguramente ellos probaron ese día el mejor pan y los mejores peces de su vida. Porque recuerden cuando Jesús transformó el agua en vino, el maestrasala que probó el vino dijo,
wow, este es el mejor vino que he probado en mi vida. Normalmente sirven el vino más barato al último, pero tú te has guardado el mejor vino para el momento especial, para el momento donde la gente ya ni distingue el sabor. Jesús hace así, siempre hace las cosas, como dice la Biblia, todo como para el Señor. Eso debería ser un principio para todo cristiano. Todo lo que hagas, si vas a hacer pan, si vas a cocinar, si vas a hacer una venta, si vas a vender un producto, deberías copiar el estilo del Señor, hacer el mejor de todos los productos posibles, hacer el oficio, hacer el trabajo, hacer el servicio, el mejor de todo lo que la gente había visto en ese entonces. No sé qué oficio, qué talento, qué tarea, qué profesión el Señor te ha dado, pero Jesús siempre hacía lo mejor. En este caso, ellos estoy seguro que ellos probaron el mejor pan y dijeron: wow, nunca he probado tanto pan o tan rico pan en mi vida. Se emocionaron tanto que quisieron hacerle rey al Señor en ese instante. Querían coronarlo, dicen: lo hagamos rey de una vez y que nos lleve a la victoria contra Roma. Y empezaron a emocionarse todos. Dijeron: sí, de una vez hágaselo al Señor y que lo hagamos rey. Jesús se asustó un poco, no porque no es rey, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, porque la gente le estaba siguiendo con intereses diferentes. La gente quería coronarlo, no porque Él era el Salvador y el Señor. Lo quería coronar solamente porque habían comido pan. Y la Biblia nos va a relatar eso. Sucede que Jesús literalmente se escapa entre la multitud y se va al monte solo. Los discípulos van a subirse en su barca, no saben dónde se ha ido el Señor, pero el Señor se escapó y se fue lejos hacia el monte solo. Los discípulos suben en una barca, y eso ya está relatado ahí en Juan capítulo 6, versículo 16, y se suben, estando en la barca. Esta es la escena donde al anochecer, estando en el mar, cuando habían remado, dice, unos 30 estadios, en el versículo ya 19, cuando habían remado ya los discípulos, se acercó él a la barca y tuvieron miedo, mas les dijo: yo soy, no tengan miedo. Ellos entonces con gusto le recibieron a la barca, el cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, dice la palabra de Dios, la gente también se había subido a sus barcas. De toda manera han tratado de llegar hasta el otro lado donde se supone que tal vez iba a llegar a Jesús. Porque recuerden, Jesús se escapó al monte, los discípulos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Vayamos al otro lado del mar. Se subieron a su barca y la gente dijo: esos son los discípulos de Jesús, vamos, les seguiremos, ahí seguramente va a llegar el Señor. Y la gente también se sumó para seguir a sus discípulos. Pero la historia dice que en la mañana siguiente la gente se le acerca. Versículo 25, 6:25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, que significa maestro, maestro, papito maestro, jefe de jefazos, ¿cuándo llegaste acá? No te hemos visto, ¿dónde estabas? Y a lo que responde Jesús y les dice directo, sin miedo a que alguien se pueda ofender. Imagínate que alguien te dice aquí, así en la iglesia: espero no ofender a alguien, y te digan: tú estás viniendo aquí porque eres patrocinado. A cualquiera le dolería, ¿verdad? A cualquiera que nos diga: tú estás viniendo aquí porque quieres que te sane el Señor. Tú estás viniendo aquí porque tienes problemas económicos en tu familia. Tú estás viniendo aquí porque tienes problemas con tu esposo. Tú estás viniendo aquí porque no tienes un propósito de vida. Tú estás viniendo aquí porque quieres que el Señor te resuelva tu negocio, porque está yendo en la quiebra. Algún dato yo les contaba, ¿verdad?, ese testimonio que alguien que decía: no, yo estoy yendo a la iglesia porque tengo problemas con mi esposa, porque mi negocio está yendo a la quiebra, porque ya estoy todo el tiempo borracho, yo quiero irme a la iglesia por esa razón. Tú estás viniendo por interés, no estás yendo porque realmente amas al Señor. Y Jesús, de fronteras, sin miedo, sin dudas de tratar o de intentar ofender a alguien, les dice a toda la gente: de cierto les digo que no me buscan porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y se han saciado. De frente, así como yo hace rato les dije, así de frente el Señor les dijo. ¿Y a quién no le ofende? O sea, si alguien realmente está viniendo por esas razones, cualquiera se ofendería, ¿verdad? ¿Cómo va a decir eso? Yo le he contado en privacidad lo que está pasando en mi familia. Me está diciendo que yo estoy viniendo a la iglesia porque quiero que me resuelva mi problema. Pero Jesús siempre ha sido así de frente.
Y les dijo, ustedes, y ya se están saliendo, no mentira, no están saliendo. Y Jesús les dijo, mis hermanos, ustedes están viniendo porque quieren comer pan y porque se han saciado ayer, no porque han visto mis señales, ustedes quieren pan. Y versículo 27 les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque este señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues hay que tú haces para que veamos? Y entonces creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, que es el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. La gente estaba bien confundida, porque querían pan de comer. Y Jesús le dice, ustedes tienen que buscar el verdadero pan, el pan de Dios, el pan del cielo. Y ellos dicen, ¿qué señal haces tú para que te creamos? Mostranos qué cosa es lo que haces. Porque nuestro Padre a nosotros nos ha dado maná del cielo. Y todo judío sabía que el maná era algo bien especial y que además ya no había en ese entonces. Ellos habían entendido en la historia bíblica que el maná, cuando ellos estaban en el desierto, no tenían cosecha, no cosechaban cebada, no hacían nada, no tenían sembradíos, tenían unos cuantos animales, pero ellos tenían hambre y decían, ay, en Egipto nosotros teníamos pan y aquí ya no tenemos nada de comer. Y Dios literalmente les hace un milagro. No trabajaban, no sembraban, no cosechaban, y en la mañana siguiente, en el rocío de la mañana, cosechaban una especie de pan, entre comillas, una especie de bocado, que ellos dijeron, ¿qué es esto? Y literalmente maná significa eso, ¿qué es esto? Y probaban, era gustoso, dice la palabra de Dios, y era un sabor especial. Y este maná era el pan que descendía del cielo para ellos. Y decían, esto no viene de nosotros, no nos hemos esforzado para conseguir, pero es un regalo de Dios. Y Jesús les dice, es cierto, por medio de Moisés, mi Padre les ha dado pan del cielo. Y literalmente les está diciendo esto, ustedes no han trabajado por ese pan, no han hecho una cosecha por ese pan, no han hecho nada para recibir ese pan, y ese pan del cielo soy yo, porque yo he sido enviado por el Padre. Y ahí empieza a distorsionarse todo, porque versículo 35, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, yo soy ese maná. La gente estaba bien asustada porque, ¿qué está diciendo este Señor? O sea, ya nos ha dado pan, nos ha hecho comer, y dice, yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho esto, que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús le dice a mis hermanos, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan. Y todo el que cree en mí jamás va a tener hambre, jamás va a tener sed. Y la gente todavía sigue confundida. Y dice, es necesario que crean en mí, es necesario que vivan en mí. Y la gente murmuraba y dice, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? ¿No es este el hijo de José? ¿No está su madre? ¿No la conocemos? ¿A su padre también? Y Jesús les dice, oye, ustedes están murmurando. Porque finalmente era como nosotros, esta mañana hemos visto eso, 100% hombre. ¿No es este el hijo de José? ¿Por qué está diciendo, pan de vida soy yo? La gente estaba bien empezándose a enojar. Y empieza todavía peor la situación, porque Jesús les dice algo más fuerte. No murmuréis, dice, ninguno puede venir a mí si es que el Padre no le ha enviado. Versículo 45, escrito está en los profetas, así serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre aprendió de él y viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios es el que ha visto al Padre. De cierto les digo, que el que cree en mí
tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Cuántos creen en el Señor? Creemos en el Señor y creemos que Él es el pan de vida. Dice, vuestros padres entendieron el maná o recibieron el maná del cielo en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, y el que les da de comer no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les doy es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos empezaron a contender, a pelearse entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Y ahí viene el entendimiento. Esta semana yo debatía con uno de mis amigos. Le estoy evangelizando y le estoy empezando un poquito a sesuchar, ya está por caer. Está cerca, así como Nicodemo. ¿Se recuerdan quién es Nicodemo? Nicodemo es un gran sabio y mi amigo es muy sabio. Él ha sido mi compañero de la universidad y es bien sabio. Pero a veces estamos como Nicodemo. Entendemos de letras, entendemos de leyes, entendemos de principios. Él es un maestro, profesor. Y él me dice, Carlos, es que la única manera, debatimos así, ¿cómo podemos mejorar la ciudadanía? ¿Cómo hablar de política? Y él me dice, la única manera de poder solucionar la corrupción de la gente, la injusticia de la gente, los policías corruptos, los políticos corruptos, y todo ello es educando a la gente, porque él es profe, recuérdame, es educando a la gente. La gente no tiene educación, no es respetuosa, no tiene valores, los jóvenes no tienen valores, y podemos educarles, y yo creo que así se mejoraría. Yo le digo, sí. Entre comillas, sí, puedes educar a la gente. Yo pensaba así, inclusive en algún tiempo de mi vida. Yo quería educar a la gente para que el rico dé a los pobres, para que el que tiene mucho comparta con la gente. Y le voy a educar con principios, valores, educación, voy a hacer de forma educativa. Pero jamás voy a poder cambiar su corazón. Jamás voy a cambiar la intención de su corazón. Tú puedes educar a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa con un libro que diga cómo comportarse como esposa, cuáles son los valores y principios para el buen esposo, cómo debo comportarme como hijo, y leer el libro, educarte y memorizarlo. Pero jamás vas a poder cambiar su corazón, porque del corazón vienen las malas intenciones, los malos pensamientos, los malos deseos. Y si no se cambia el corazón, por más que tenga la mejor educación, o no es que, mis hermanos, a lo largo de nuestra historia en Bolivia, presidentes que hemos tenido, doctores, magísteres en Derecho Internacional, en Ciencias Políticas, y de la misma manera se han embolsillado. Y también gente que ni siquiera ha tenido estudios también han sido presidentes, y de la misma manera igual se han embolsillado. ¿Tú puedes decir la educación cambia a la gente? No. Hay gente que nunca ha tenido estudios, pero en Cristo ha cambiado su corazón, y Cristo literalmente ha hecho que esa persona sea honesta, justa, bondadosa, valerosa, que sepa compartir. Y ha habido gente que ha tenido muchas riquezas en el mundo, que Cristo ha cambiado su corazón, y esa gente literalmente ha aprendido a compartir, a ser solidaria, a amar a su prójimo como a sí mismo. No es cuestión de educación, es cuestión de que Cristo habite en ti. Y aquí la gente estaba diciendo, ¿cómo que tenemos que comer su carne? ¿Cómo que tenemos que creer en ti? ¿Qué está diciendo este hombre? Está loco. Está hablando cosas incoherentes. Nosotros hemos tenido un pan, es el único pan, el maná de los cielos. Y Jesús le dice, ustedes y su familia, cuando han comido el maná, ¿cuántos de ellos siguen vivos? Pero en cambio, si ustedes comen de este pan, ustedes van a ser vivos eternamente. Y dice, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿A qué se está refiriendo este hombre? Y Jesús aumenta todavía lo complicado y dice, de cierto les digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida con vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come y también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es necesario el creer en Cristo. Uno preguntase, y me preguntó eso mi amigo, por eso digo que está bien cerca. Le escribí incluso, oye, estás tan cerca,
pero tan lejos del Señor. Porque uno dice, ya, pero Carlos, ¿cuál es la religión correcta? ¿En qué religión vamos a creer entonces? Y varias veces les digo esto, mis hermanos, para que lo memoricen. El cristianismo es una religión. No puedo negar que es una religión. Nosotros somos de religión. Cuando venga al año el censo, te van a preguntar, ¿de qué religión eres? Ahí, aymar, andinista, cristiano, budista, musulmán. Va a haber ahí las opciones. Seguramente tú contestarás, soy de religión cristiano. Un católico igual, soy de religión cristiano. Pero la religión no salva. La religión son intentos humanos de tratar de salvarse. Y toda cultura, tiene su religión. Y la religión tiene sus principios y sus normas de cómo comportarse, qué es lo que tengo que hacer. En la religión azteca uno tenía que literalmente sacrificar, ¿para qué? Para agradar a Dios. Tenía que sacar del corazón a alguien, listo, aquí está Dios, ahora sí soy agradable ante ti, Dios me bendices. Y así hay muchas religiones que tienen que hacer mutilaciones, tienen que cortarse, tienen que sacrificar algo para agradar a Dios. Pero Cristo no es religión. Cristo es una persona que vive en nosotros, que se ha sacrificado y nosotros creemos en Él. Nos congregamos porque creemos en Él. Somos obedientes en su palabra porque creemos en Él, porque le amamos, porque Él nos ha amado primero. Y Jesús aquí empieza a complicar más la situación. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. Escucha, bien fuerte está hablando el Señor. ¿Quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Algo que a nosotros nos falta aprender como iglesia, mis hermanos, es el tratar de deshogar a la gente para que se quede. Durante muchos años, la iglesia cristiana ha utilizado estrategias, formas, métodos. Ahora que tenemos todos celulares, estrategias de llamadas, de mensajes. ¿Para qué? Para que se congregue. Hay que visitarle porque ya no está queriendo venir a la iglesia, se está desanimando. Y Jesús les dice, ¿en serio esto les ofende? ¿En serio necesitan que les tenga que visitar? Porque enseguida va a venir algo bien terrible con sus discípulos, ni siquiera sus seguidores, sus cercanos discípulos. Es como acá mis cercanos jóvenes que están ahí, que me escuchan, que me escriben, que les escribo, que hablamos. Empezaron a denegar primero. Bien duro lo que está hablando el profe, el maestro. ¿Qué le está pasando? Hoy día sí que se ha despertado bien molesto Jesús, porque dura palabra nos está diciendo. ¿Esto les ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el espíritu que da vida a la carne, pero nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién era de los que no iban a creer. Y dijo Jesús, pero les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Versículo 66. Y este versículo miren que está justamente en el 666, si quieres memorizarlo. Juan 6:66. Juan 6:66. Un versículo demoníaco. 666, ¿verdad? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese día, esa tarde en la cual el Señor les dijo, ¿esto les ofende a ustedes? El hecho de que tengan que creer en mí, comer mi sangre, o beber mi sangre, comer mi cuerpo, entender de que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, soy el verdadero maná. ¿Esto les ofende a ustedes? Váyanse. Váyanse. Fuerte. Jesús no utilizó ningún sistema, mis hermanos, de visitas, y no es que estoy en contra de las visitas por si acaso, porque el pastor ya no quiere visitar. Sé que nosotros tenemos esa disciplina de animar a nuestros hermanos, de consolidarlos en la fe, pero no nos volvamos dependientes de eso, porque tú no vienes a la iglesia por el pan o por la visita. Tú vienes a la iglesia porque has creído realmente en el Señor. Yo no vengo a la iglesia porque me he desanimado y ahora necesito visita. No, tú vienes a la iglesia porque realmente has probado el pan de vida, el verdadero maná, y quieres más de ese pan. Anhelas más de recibir esas palabras de vida. Y dice, esa tarde en el 666, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dijeron, no, está mal esto. Que me visiten porque me he desanimado, me he vuelto atrás. Y Jesús le dijo, y miren, versículo 67.
Entonces Jesús les dice a los 12, ¿qué quieren irse ustedes también? Porque estaban ahí los 12 asustaditos. Yo creo, el Señor está bien molesto y no hablaremos nada. Está ahí, ¿se van? Ya, bueno, ¿qué van a hacer? Les mira a sus 12, ¿ustedes más quieren irse? Vamos, váyanse. Desafiante el seguir a Cristo. Duro seguir a Cristo. Qué duro es, ¿verdad? El seguir sus principios, seguir sus valores, seguir sus enseñanzas, el haber dejado todo, porque los discípulos, los 12 del Señor, dejaron todo. Mateo dejó el negocio del cobrar impuestos, Pedro dejó la barca, Juan dejó la barca. Los discípulos del Señor lo dejaron todo por seguir al Señor. Y que ahora el Señor se moleste porque los judíos lo hicieron denegar y digan, oye, ¿ustedes más quieren irse? ¿Quieren irse algunos de ustedes, mis hermanos? ¿Quieren dejar a Cristo? ¿Quieren dejar de congregarse? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que tu maestro, tu líder te diga, anda también. Y respondió Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde nos vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la palabra de un verdadero cristiano que está siguiendo al Señor. Que no está viniendo por el pan, no está viniendo por el beneficio, no está viniendo porque le hemos visitado, no está viniendo porque se quiere sanidad. Porque la anterior semana les decía, mis hermanos, algún rato nosotros vamos a enfermar, algún rato nosotros vamos a caer en crisis económica, vamos a tener problemas en la familia, vamos a tener problemas en los estudios, con nuestro trabajo, vamos a tener problemas en la vida. Jesús dijo, mis hermanos, ustedes van a tener aflicción en el mundo. Es una promesa del Señor, mis hermanos. Vamos a tener aflicciones en el mundo. Es más, Jesús dijo, bienaventurados si ustedes son perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados si de alguna manera algunos de ustedes les han ofendido, les han insultado, les quieren botar del trabajo porque realmente han confesado su fe en Cristo. Bienaventurados. Porque Jesús ya había anticipado eso, pero dijo, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, el mundo es cualquier cosa para mí, yo he vencido al mundo, mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Y Jesús nos dice el día de hoy, mis hermanos, ¿cuál es la razón por la cual ustedes están hoy por hoy en la casa del pan, aquí en Belén? Ustedes están viniendo no porque han visto las señales del Señor en su vida, no porque han probado el verdadero maná. Algunos estamos viniendo porque simplemente hemos probado ese pan, ese regalo de Dios, porque Dios me ha sanado y ahora estoy en Cristo. Gracias, Señor. Oh, porque el Señor ha conciliado mi familia y ahora estamos felices. ¿Y qué tal si algún día viene el enemigo y mete cizaña en tu hogar y quiebra tu familia? Ese día tú vas a decir, entonces ya no estoy en Cristo porque Cristo ya no me está ayudando, ya no me quiere dar pan, mejor me voy, mire atrás. Oh no, me he vuelto a enfermar otra vez, me he enfermado, estoy con una enfermedad terminal, ya no voy a seguir en Cristo. Se han peleado mis papás, ya no voy a seguir en Cristo. Alguien me ha ofendido aquí en la iglesia, ya no voy a seguir en Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir solamente porque has probado el pan? ¿Hasta cuándo vas a probar verdaderamente el pan de vida que es Cristo Jesús? ¿Cuándo vas a empezar a seguir al Señor? Porque como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir, Señor? Porque tú tienes palabras de vida. Si tú vienes a congregarte aquí, a la casa del pan, es porque recibes palabras de vida. Es porque recibes palabra que te alimenta, que te sustenta, que te mantiene firme en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de conflicto. Porque tú dices, si bien hay conflicto aquí en mi casa, el Señor no ha salido de mi casa. El Señor sigue aquí, su presencia sigue en mi vida. Si bien tengo conflictos aquí en mi trabajo, el Señor no ha abandonado. Él, en el que yo creo, como Pablo decía, y estoy seguro que mi Señor es poderoso, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que Él está aquí conmigo. ¿Por quién tú vienes aquí a la iglesia? Y miren, digo, ¿por quién? Porque también habemos los que venimos por alguien. Venimos porque mi papá me ha obligado. Venimos porque está mi mejor amigo. Vengo porque mi esposo me obliga. Vengo porque mi esposa me obliga. Vengo porque mi mamá me está obligando. Si vienes a congregarte, mi querido hermano, mi querida hermana, ven por el verdadero pan de vida, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa el comer su carne, beber su sangre? Cuando Cristo fue sacrificado ahí en la cruz, fue entregada su carne,
fue entregada su sangre. No como un acto simbólico, porque literalmente estaba pagando el precio por nuestros pecados para que nosotros podamos creer en Él. No sé si comprendemos eso con cabalidad como cristianos. Creemos que realmente el sacrificio que Cristo ha hecho ahí en la cruz ha sido por mi causa. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ni uno de nosotros puede decir, yo me merezco la salvación, Señor, porque yo soy justo, yo soy bueno, soy buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen padre, buen estudiante, buen trabajador, buen ciudadano, soy todo lo bueno, Señor. Ni uno solo de aquí, ni yo, nadie. Nadie de acá se descarta de que somos pecadores delante de Dios. Por esa razón era necesario que Cristo fuera sacrificado y que Dios haya perdonado a alguien. ¿Has perdonado a alguien que te ha lastimado alguna vez? No merecía tu perdón, ¿verdad? O sea, te ha ofendido, te ha lastimado, te ha insultado, te ha maltratado, te ha robado. No sé si alguien alguna vez le has prestado dinero. Yo alguna vez he prestado. Le he prestado, digamos, 500 bolivianos y necesito. Y hay un punto en donde digo, ya se lo perdono. Le perdono la deuda, que siempre. Y duele perdonar, ¿verdad? Porque esos 500 te hubiera ayudado para comprar algo, para ayudar a alguien. Pero no. Has tenido que sacrificar tus 500 para perdonar a ese deudor. Y ese deudor ahora ya no tiene deudas. Ese deudor dice, genial, ya no debo a nadie. Sí, ya no debes, te he perdonado. Gracias. Pero alguien ha tenido que sacrificar el perdón. Alguien ha tenido que ser lastimado para que ese sea justo. Y Dios te ha perdonado tus pecados. Es como que tú, a alguien que te ha lastimado, a alguien que te ha ofendido, a ese traidor, a ese que te ha sido infiel, tú le perdonas, pero te duele, ¿verdad? Duele perdonar. ¿Y creen que a Dios no le ha dolido perdonar a la humanidad en su rebeldía? Porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y que el beber su sangre, el comer su cuerpo, es literalmente creer que Cristo, estando ahí en la cruz, me ha perdonado mis pecados. Y que ahora yo puedo ser justo delante de Él, no porque me he esforzado yo, sino porque Cristo se ha sacrificado. Y si Él ha perdonado, entonces por lo menos soy agradecido. Y si soy agradecido, entonces soy obediente a sus mandamientos. Y digo, gracias, Señor, ahora soy justo. Como el deudor, oye, gracias por perdonarme los 500. No tenía, pero gracias. ¿Te puedo ayudar en algo? No sé, dime lo que te puedo hacer, te lo lavaré por lo menos tu auto. Ahí viene la obediencia, de haber creído que Él me ha perdonado. Cuando tú crees realmente eso como cristiano, no vives una religión, vives en Cristo Jesús. Y como Jesús dice, al que yo tomo, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque te ha tomado, eres suyo. Dice en Isaías, mío eres tú, yo te he tomado de los confines de las naciones, yo te he escogido, te he dado mi nombre, te he dado por profeta a las naciones, porque mío eres tú. ¿Por qué vienes a la casa del pan? ¿Estás viniendo solamente por el pan? ¿O vienes por Cristo Jesús? Que Cristo, como esa alabanza que hemos cantado, que Cristo sea nuestra plenitud. Y si algún día enfermo, diré, Señor, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y si no hay trabajo, no, Señor, ¿a dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida? Ahí por lo menos iré a escuchar tu palabra. Y si tus papás están peleando, si no hay amor en casa, en Cristo sí hay amor, en Cristo sí hay esperanza. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Ahí el cristianismo deja de ser religión y se vuelve en esperanza para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Vamos a orar en este día. Hoy tienes necesidades. No es que Dios va a ignorar, porque recuerden, Jesús empezó esto con compasión. Dijo, miró con compasión a la gente, miró con compasión al enfermo, miró con compasión al que tenía deudas, miró con compasión al pecador, miró con compasión al que era soberbio, orgulloso, miró con compasión al que necesitaba sanidad, al leproso, al ciego, al paralítico. Hoy también el Señor te ve con compasión.
Pero una vez que el Señor te haya dado esa misericordia y esa gracia, no lo sigas por el milagro, seguilo porque Él te ama primero. Amalo, obedecelo, seguilo. Y pese que pases pruebas, confía de que el Señor, el que nació en Belén, el que vive y reina para siempre, está en ti y tú en Él. Somos parte de ese cuerpo. Gracias, Señor, te doy.